Vamos a ponernos en pie y vamos a buscar una lectura que encontramos en el libro de Isaías, el capítulo 53, Isaías 53, y dice así la palabra de Dios: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vamos a buscar la lectura que tenemos para esta mañana. Se encuentra en Marcos, el capítulo 1, los versículos del 29 al 39. Y antes vamos a poner este tiempo en las manos del Señor con una oración. Sí, Señor y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder disponer de tu palabra, Señor, de poder escuchar lo que tú nos tienes que decir a lo largo de nuestra vida, Señor. Te damos gracias porque podemos descubrirte a través de ella, Señor, porque podemos conocer quién eres tú y lo que demandas para nuestras vidas. Señor, te pedimos que tú dirijas este tiempo, que realmente escuchemos en esta mañana tu palabra y tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues vamos a tener esta lectura, repito, en Marcos, el capítulo 1, los versículos del 29 al 39. Y dice así la palabra de Dios: Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Levantándose muy de mañana,
siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Hasta aquí la palabra de Dios. Si hay algo que caracteriza a un rey es la autoridad. Y a lo largo de la historia han habido numerosos reyes que, si son recordados, es porque han tenido poder o han manifestado la autoridad que se les ha atribuido. ¿Y saben cuál fue el rey más rico de todos los tiempos? La Biblia nos habla del rey Salomón, el cual tuvo incontables riquezas. Pero como se encuentra en la edad antigua, en tiempo antiguo, pues no se ha llegado a calcular esa riqueza. Entonces sí hay una serie de reyes de estos últimos años a los que sí se ha hecho ese cálculo por la inflación y demás cuentas que hacen los expertos. Y estos historiadores hablan de un rey llamado Mansa Musa, que era un rey del imperio de Malí, que fue, o que se le ha considerado como el rey más rico al que han podido calcular la riqueza que tenía. Y tenía infinidad de minas de oro y por eso tenía mucho oro. También sabemos que el imperio más extenso que ha existido en todos los tiempos fue el Imperio Británico, con miles de colonias en todo el mundo. A lo mejor digo miles y me estoy pasando el número. El Evangelio de Marcos nos habla de un rey que es más poderoso que todos estos reyes, un rey que es Dios mismo, porque forma parte de la Trinidad. Marcos nos está hablando de Jesús, es un rey que fue presentado por Dios mismo, como podemos leer en el versículo 11 de este capítulo 1 en el Evangelio de Marcos. Un rey que muestra su autoridad. Ha mostrado su autoridad sobre Satanás, también lo hemos visto en este capítulo primero. Satanás, a quien podríamos llamar el príncipe de este mundo. Satanás maneja el mundo a su antojo, pero Cristo tiene autoridad sobre él. Cristo nos ha mostrado también su autoridad sobre la palabra de Dios, y es que solamente Dios tiene autoridad sobre la palabra de Dios. Nos ha mostrado también su autoridad sobre los demonios y también su autoridad sobre los pecadores. Con una sola frase, Jesús diciendo: ven y sígueme, los pecadores le siguen. En el texto de hoy, Marcos nos muestra la autoridad de Jesús sobre la enfermedad. Y vamos a ver 3 puntos para poder entender la autoridad de Jesús sobre la enfermedad. El primero de ellos es el origen de la enfermedad. El segundo, la autoridad real sobre la enfermedad. Y el tercero, la victoria sobre la enfermedad. Repito, el origen de la enfermedad, la autoridad real sobre la enfermedad y la victoria sobre la enfermedad. Para entender la autoridad de Jesús sobre la enfermedad debemos buscar los orígenes de la misma. ¿Y dónde encontramos los orígenes? ¿Dónde encontramos, en qué libro de la Biblia encontramos los orígenes? En Génesis. Además yo tengo escrito aquí, en el Génesis, efectivamente. Sabía que lo iban a decir bien. Este libro de la Biblia nos narra el origen de muchísimas cosas. Nos narra el origen del mundo. También nos habla del origen de las enfermedades. Y lo encontramos en Génesis, el capítulo 3. El origen de las enfermedades no es un murciélago, no se originó en un laboratorio, no surgió tampoco de manera espontánea.
La enfermedad es una de las consecuencias del pecado del hombre. Adán peca, desobedece a Dios y toma del fruto prohibido, del que Dios advierte claramente en Génesis 2:17, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pues ese día ocurrió y el hombre comió del fruto. Y en Génesis 3:17 Dios le dijo al hombre: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El hombre aquí en este momento estaba perdiendo su relación con Dios, su relación directa con Dios y la protección de Dios. Y en este versículo, que aparentemente podría parecer que se muestra el castigo de Dios, lo que realmente vemos es la misericordia de Dios, que en vez de castigar al hombre inmediatamente, porque el castigo era la muerte, pues en vez de matar al hombre, descarga esa maldición sobre la tierra. Es entonces la naturaleza la que se encarga de castigar al hombre y recordarle de forma puntual su necesidad de acudir a Dios para que sea Dios quien lo salve. El hombre ya no se podía acercar al león como podía hacer en el Edén y ser respetado, sino que sería atacado, así por muchos más animales que mostrarían recelo delante del hombre y también pues reaccionarían con violencia. También las catástrofes naturales irían en contra del ser humano y la tierra tampoco iba a dar fruto agradable, sino que para obtener fruto el hombre iba a tener que trabajar duramente, a veces incluso sin obtener fruto. Pues la enfermedad es fruto también de esa naturaleza que ataca al ser humano, bacterias y virus atacando nuestro cuerpo. Otras veces es nuestro propio cuerpo, que ahora es un cuerpo caído por el pecado, el que manifiesta esa imperfección a través de enfermedades autoinmunes. Son enfermedades que el propio cuerpo ataca al propio cuerpo. Sabemos también que Dios ha permitido que el ser humano pueda descubrir aquellos elementos de la naturaleza que posibilitan luchar contra estas enfermedades. Por ejemplo, las vacunas, muchas de ellas consisten en tomar muestras de la enfermedad y desactivar o debilitar esa enfermedad e inyectarla en nuestro cuerpo para que ese cuerpo, que fue diseñado por Dios, se adapte y cree la inmunidad a dicha enfermedad. Existen también otros medicamentos confeccionados con elementos que se encuentran en la naturaleza, que Dios ha creado, que combaten otras enfermedades. Son como pequeños venenos que matan las enfermedades, pero que no logran matarnos a nosotros. A pesar de todo esto, el ser humano no ha sido capaz de derrotar a la enfermedad. Escuchamos lemas como juntos derrotaremos la enfermedad, ahora que estamos metidos en medio de esta pandemia. Y hace unos meses, pues, algunos se llenaban la boca diciendo hemos derrotado a la enfermedad, hemos salido más fuertes, pero hemos comprobado que no es así. Incluso estas últimas semanas, pues la noticia que parece que ha sido la mejor noticia para la humanidad fue que anunciasen el descubrimiento de una vacuna efectiva contra el virus por parte de una empresa estadounidense. Pero ni siquiera ese descubrimiento garantiza la derrota de esta enfermedad y ni siquiera hablemos del resto de las enfermedades que, aunque parezca que no, todavía están y continúan en el mundo. Y es que la realidad es que solamente Dios tiene autoridad real sobre la enfermedad. Y lo comprobamos en este texto que hemos leído en el día de hoy, en los primeros versículos. Y vamos a volver a leer desde el versículo 29, que dice: al salir de la sinagoga,
vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y para situarnos un poco en el contexto de esta lectura, recordar que en los versículos anteriores leíamos que era día de reposo y que Jesús había asistido a la sinagoga y estuvo enseñando sobre las Escrituras, sobre la palabra de Dios. Palabra de Dios que en aquellos días estaba formada por los libros de la ley y por los libros de los profetas, que son los libros que forman parte de nuestro Antiguo Testamento. Y estos 4 hombres que acompañaban a Jesús al salir de la sinagoga, pues recordamos que eran aquellos 4 pescadores y también pecadores a los que Jesús había dicho: venid y seguidme. Lo leíamos también en los versículos anteriores de este capítulo. Pues estos habían invitado a Jesús a hospedarse en la casa de Simón y Andrés, y allí se dirigían después de haber asistido a la sinagoga. Versículo 30 nos dice: y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Y debemos recordar que estaban en el día de reposo. Esto es importante, porque en el día de reposo, en la cultura judía, no se podía curar, no se podía sanar. Y estas normas eran normas que habían impuesto los hombres por encima de la ley de Dios. Era una forma de interpretar la ley de los hombres. Y así somos los hombres, ¿no? Muchas veces ponemos leyes que están por encima de la ley de Dios y después intentamos también moldearlas para saltárnoslas. Y es curioso, por ejemplo, que los rabinos de la época decían que un hombre no podía echarse vinagre en la boca para sanar una úlcera o el dolor de muelas en el día de reposo, porque estaban sanando de esa forma. Pero sí, por ejemplo, estaba permitido echar ese vinagre en una ensalada y comerte esa ensalada. Y decían los rabinos: ¿y si se cura? Pues se cura. Así somos los seres humanos, ¿no? Pues estos discípulos, en el día de reposo, sí acuden a Jesús en medio de esa necesidad, en medio de esta enfermedad, acuden a aquel que puede con la enfermedad. Y es algo que nos hace reflexionar, ¿no? ¿A quién acudimos cuando tenemos una enfermedad? Existen 2 extremos, y los extremos no son buenos en ninguna manera, ¿no? Algunos han argumentado que la curación de una enfermedad puntual que podamos estar llevando nosotros o algún familiar o algún conocido nuestro, pues la lleva a cabo de forma total Dios. Algunos pueden llegar a decirte que no tienes que asistir al médico si tienes una enfermedad, que Dios te sanará. Y además te dicen que esa sanación tiene que ver con la fe que tengas. Que si Dios no te sana es porque no tienes fe o porque tienes algún pecado oculto y por eso es por lo que Dios no te sana. Nosotros sabemos que Dios tiene poder para sanar, eso es cierto, ¿no? De hecho, podríamos decir que Él tiene el poder real para sanar y que Dios aún puede obrar en su voluntad cualquier milagro que Él desee hacer, cualquier milagro. Él puede sanar de cualquier enfermedad. Pero también acudimos a su palabra para ver distintas situaciones, para ver cómo actúa Dios con las enfermedades. Vamos a Santiago, el capítulo 5, el versículo 14, y podemos leer: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y aquí vemos cómo la palabra pues nos insta. Primero, si alguien está enfermo, acuda a los ancianos y oren por él, es decir, presenten esa situación delante del Señor. Pero también habla de que le ungieran con aceite en el nombre del Señor, y esta era una forma de aplicar una medicina. Esos aceites eran la medicina de aquella época.
También podemos leer Lucas, el capítulo 10, el versículo 34, y este versículo está en medio de la parábola del buen samaritano que narró Jesús, y que ante el ataque de aquellos ladrones a aquel hombre que recibió la paliza, pues el buen samaritano obró de esta forma, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El Señor Jesús habla de los cuidados que tuvo este buen samaritano con aquella persona que estaba herida y que curó sus heridas y cuidó de él. Y por último, pues acudimos a Primera de Timoteo, el capítulo 5, el versículo 23, que muchas veces pues hemos acudido a este versículo, y en el cual pues Pablo aconsejaba a Timoteo: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y aquí Pablo le estaba dando un consejo medicinal a Timoteo para tratar esos problemas que él tenía de estómago. La palabra de Dios nos habla del uso de la medicina contra la enfermedad. Si tenemos una enfermedad, debemos acudir al médico, porque Dios ha permitido también al hombre descubrir ciertos tratamientos que ayudan a superar esa enfermedad. Pero después aparece el otro extremo, el del hombre que piensa que el ser humano puede vencer la enfermedad sin la ayuda de Dios. Y es así. El ser humano ha pensado que con esos medicamentos ha superado a Dios y que está por encima de Dios y que Él puede curar las enfermedades. Es terrible también ver en la sociedad actual cómo ha difundido la idea de que para vencer una enfermedad el ser humano tiene que luchar contra ella, como si fuera una batalla. Se ensalza muchas veces a aquellos personajes, sobre todo famosos, que anuncian que padecen alguna enfermedad, como el cáncer, y después de recibir el tratamiento los presentan como guerreros, como soldados que han vencido a esa enfermedad. Y es un pensamiento terrible, ¿no? Que el ser humano reduzca el enfrentar una enfermedad como si fuera una batalla, y aquellos que no consiguen superar esa enfermedad es que no han peleado. Este extremo se parece también al otro extremo, al de los fundamentalistas cristianos que te chantajean con la fe, porque ambos están descargando la autoridad de la sanación sobre el ser humano, como si el ser humano tuviera autoridad sobre la enfermedad. Pero vemos que la autoridad real sobre la enfermedad solo la tiene Cristo, y lo vemos en el versículo 31. Entonces Jesús se acercó a la suegra de Pedro y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Aquí vemos varias muestras de la autoridad de Jesús en este versículo. Una es que, estando en el día de reposo, no era lícito sanar, y Él lo hace, mostrando aquí su autoridad sobre el día de reposo. Y cuando en la sinagoga expulsó al demonio horas antes, también se daba esa circunstancia y también mostró esa autoridad. Otra muestra de autoridad de Jesús es que Él se acerca y la toca. Él no se acerca con miedo, Él no se acerca con guantes, con mascarilla, con doble mascarilla, con pantalla, con gafas, con traje, no. Él se acerca con tranquilidad y simplemente la levanta. No hace ningún ritual, no utilizó ningún ungüento ni medicina. En el Evangelio de Lucas sí dice el texto que reprendió a la fiebre, pero es tremendamente significativo que la suegra se curó inmediatamente. La palabra del Evangelio de Marcos, inmediatamente.
Y esto nos impacta porque cuando sufrimos una enfermedad siempre tenemos secuelas, siempre algo queda, ¿no? La sabiduría popular dice que la gripe es la enfermedad que tarda 15 días en curarte si no tomas medicinas, y si la tomas en 2 semanas estás curado. Pues esta señora sana inmediatamente, sin periodo de tratamiento, pero más impactante aún, como decimos, sin periodo de recuperación. Y ustedes saben, o ustedes han pasado, pues cuando tenemos fiebre de verdad, no una décima, sino la fiebre de 39, 40, que estamos como que se nos va a explotar la cabeza. Pues después de recuperados tenemos el cuerpo molido, como si nos hubiesen dado una paliza. Pues esta mujer se levantó a servirles la comida. Y no porque ella tuviera que hacer un esfuerzo para impresionar, es que estaba recuperada totalmente, sin secuelas de la fiebre, impactada y absolutamente agradecida. La suegra de Pedro, de la que no se nos dice el nombre, mostró también inmediatamente el agradecimiento por ser librada de la enfermedad. Y cuando ya todos pensaban que el día se había terminado, que Jesús ya se podía ir a dormir tranquilamente porque ya se había hecho de noche, versículo 32, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y noten que hace una diferencia entre los que tenían enfermedades y los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Y no dice que sanara a algunos, sino a muchos. En el Evangelio de Mateo, en el pasaje paralelo, dice que sanó a todos los enfermos. Y es curioso el detalle de que Jesús en esta ocasión no demandó ningún tipo de fe para que esas personas fueran sanadas. Los que se acercaron a la puerta a buscar sanación no reconocieron la deidad de Jesús. De hecho, todos esperaron a que terminase el día de reposo, en el que no se pueden hacer sanaciones, para acercarse a Jesús y ser sanados sin quebrantar esa ley que los humanos habían establecido sobre la ley de Dios. Vemos aquí un episodio más de la misericordia de Dios, que está respondiendo a la realidad del sufrimiento del ser humano ante la enfermedad y la angustia espiritual de origen demoníaco. Jesús estaba siendo misericordioso con todos los que se acercaban, y simplemente porque en ese momento fue la voluntad de Dios el sanar a esas personas. Pero ¿cómo era posible que Jesús, sin medicinas, sin rituales, solamente con su palabra, pudiera obrar este tipo de sanación? Una sanación completa, absoluta y duradera. Y podemos ir más allá. No es que curase la enfermedad, es que la enfermedad desaparecía. Tenemos que regresar al origen de la enfermedad del que hablábamos antes. Y es que Jesús tiene autoridad no simplemente sobre una enfermedad, sino sobre la raíz de la enfermedad. Jesús tiene autoridad sobre el pecado. Solamente Dios tiene autoridad sobre el pecado y solamente Dios puede actuar directamente sobre el principio que conforma la enfermedad, que es el pecado. Y por eso Jesús tenía claro por qué había venido al mundo. Su misión no era sanar a la gente de sus enfermedades terrenales. Por eso seguimos leyendo en el versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Ya había terminado el día de reposo. Jesús había atendido a todos los enfermos que fueron a la casa y se entiende que Jesús descansaría un poco y se levanta muy de mañana y se aparta a un lugar donde no le molesten,
donde no le interrumpan para dedicar ese tiempo íntegramente al Padre en oración. Jesús no corta en ningún momento la relación con el Padre, a pesar de que pudiera tener múltiples ocupaciones y aunque pudieran ser muy lícitas y misericordiosas. Él no deja nunca de orar, Él busca siempre un momento para orar. Aún escondiéndose, consiguen localizarle y Pedro le comunica que le están buscando. La gente le está buscando, porque seguramente se ha extendido pues la fama de que Jesús estuvo sanando esa noche. Pero Jesús no había venido a sanar enfermedades. Jesús no había venido a dar de comer a los que no tenían para comer. Jesús había venido para predicar. ¿Y sobre qué predicaba Jesús? Lo leíamos en el versículo 15 de este capítulo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Por esto es por lo que Jesús se va de Capernaum a los pueblos vecinos, porque Él tenía que predicar el mensaje del Evangelio. La buena noticia que es Él mismo. Un Evangelio que revela a los hombres que son esclavos del pecado y que solamente arrepintiéndose y creyendo en la obra salvadora de Cristo en la cruz podrán ser libres del pecado. Lo importante no es que el ser humano pueda sanar de una enfermedad temporal. Lo importante es que Cristo va a vencer la raíz misma del problema, el pecado, con su muerte expiatoria. Y esta es la victoria sobre la enfermedad. Porque la sanación de aquellos enfermos que fueron allí, la sanación de las enfermedades de todos los tiempos, a pesar de que aquí podamos ver que desaparecieron, la verdad que esa sanación tuvo un coste. Mateo, en el pasaje paralelo, hace referencia al profeta Isaías, a esa lectura que tuvimos antes. Y en Mateo 8:17, él dice estas palabras: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El pecado y todas sus consecuencias tuvo unas repercusiones que por la gracia y la misericordia de Dios no sufrimos nosotros. Pero Cristo en la cruz carga con nuestros pecados, con nuestras enfermedades, con nuestras dolencias, con nuestras angustias. Y recibió la justa ira de Dios que realmente nos correspondería a nosotros, a los que hemos sido salvados por este sacrificio. El entender o conocer el origen de la enfermedad, el conocer acerca de la autoridad real de Jesús sobre la enfermedad y el saber de la victoria de Cristo sobre la enfermedad y sobre todo sobre el pecado, nos ayuda a entender cómo enfrentamos estas situaciones en las que la enfermedad aparece en nuestra vida. Y quería compartir unos puntos que nos hagan reflexionar sobre la enfermedad en nuestra vida cotidiana para terminar. La enfermedad ataca a creyentes y a no creyentes. Todos los seres humanos sufrimos las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Y la enfermedad es una manifestación de esa caída del ser humano. Por tanto, creyentes como no creyentes pueden sufrir las enfermedades. En este texto también hemos visto que Jesús sanó a los que se acercaron a Él, aún sin demandarles ninguna manifestación de su fe. Por tanto, Dios también permite que sanen creyentes y no creyentes. La enfermedad no es consecuencia directa de un pecado específico. En Juan, el capítulo 9, los versículos del 1 al 3, Jesús le resuelve esta duda a sus discípulos acerca del porqué de una enfermedad determinada. Así, al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que éste pecó, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Y los judíos promovían la creencia de que aquellos que sufrían una enfermedad era consecuencia directa de algún pecado oculto o incluso de algún pecado que hubiesen cometido sus padres. Y no es así. En este caso, en el caso del ciego, Jesús anunció que ciertamente Dios había permitido que ese hombre fuera ciego para mostrar la obra maravillosa de sanación de Dios en él en aquel momento, para glorificar su nombre. Y es que Dios a veces permite que pasemos por enfermedad para que su gloria se manifieste. Algunas veces nuestras acciones sí tienen consecuencias directas en nuestra vida, eso también es cierto. Si alguien consume drogas, pues eso va a repercutir en su organismo. Pero otras veces Dios permitirá en nuestra vida diferentes situaciones que no son castigos directos sobre nuestra vida, sino que sirven a un bien mayor que nuestra mente humana ilimitada no es capaz de comprender y no es capaz de calcular, y no tenemos tampoco por qué hacerlo. La enfermedad es consecuencia del pecado. A lo mejor este punto parece una contradicción con el anterior, pero no es así. Estábamos hablando de los pecados puntuales en nuestra vida, pero sí hemos visto que las enfermedades que vemos en el mundo son consecuencia de esa caída del hombre. Mientras estemos en este mundo, seguiremos bajo la amenaza de las enfermedades. Pero al igual que para Adán y para Eva, estas son el recordatorio de que Dios ha extendido su misericordia, porque Él podría matarnos ya. Es lo justo. Y también es el recordatorio de que el pecado tiene un coste, que Cristo ha tenido que pagar en la cruz y que sin creer en Él, el castigo que nos espera es un castigo terrible, es un castigo muchísimo más terrible que la más dolorosa de las enfermedades que podamos pasar en este mundo. Dios a veces sana, pero otras veces no sana. Dios tiene el poder para sanarnos y puede sanarnos. Pero algunas veces Dios permite una enfermedad en nuestras vidas para recordarnos que dependemos de Él. Pablo tenía un aguijón en la carne, así lo llamaba él, una enfermedad que persistía y él había orado intensamente a Dios para que se la quitara. Pero Dios decidió no quitárselo, para que a él le sirviese como recordatorio de su dependencia constante de Dios. Para Pablo era un regalo de Dios el tener esa enfermedad que le recordaba que él no era más que nadie y sobre todo no era más que Dios. Y Pablo estaba en ese peligro porque Pablo había ido por todo el mundo sembrando iglesias y quién no puede caer en el peligro de pensar que todas esas cosas las había logrado él mismo por quien era. Pues Dios le había regalado esa enfermedad para recordarle que es Dios el que obra todas las cosas. Dios no ha dejado de sanar. Tiene poder sobre el pecado y sobre la enfermedad. Pero la obra principal de Cristo fue su muerte y resurrección para vencer el pecado. No fue el dar de comer a 5.000 personas. No fue el dar la vista a los ciegos o hacer andar a los cojos. Fue dejar su lugar en el cielo para haciéndose hombre y viviendo una vida perfecta, enfrentar la condición humana más baja y morir en la cruz para cargar con todos los pecados, que incluyen muerte, dolor y sufrimiento de todos aquellos que son salvados. Esto no quita para que podamos pensar que Dios sigue sanando en la actualidad. Él es todopoderoso y así lo creemos. Y les pregunto, ¿tenemos fe? Tenemos fe, pero no les hablo de la fe de aquellos que dicen que Dios nos va a sanar sí o sí. Hablo de la fe de creer que Él tiene el poder para hacerlo. La fe para conocer y reconocer quién es Dios. Por cierto, la fe no es algo que yo pueda darte. No es algo que te pueda dar tu marido o te pueda dar tu mujer. No es algo que te pueda dar tu padre o tu madre, tu hermano o tu hermana. La fe es un don de Dios. Si estás aquí creyendo que Dios es todopoderoso,
es porque has recibido el regalo de la fe de parte de Dios. Eres un privilegiado. Y es entonces que creerás que Él puede sanar cualquier enfermedad física. Creerás también que Él ha permitido al hombre descubrir la cura de muchas enfermedades, que no es un logro del hombre que haya superado a Dios. Que Él es capaz de sanar las heridas de una infancia difícil. Que Él es capaz de sanar un matrimonio dañado. Dios nos ha dejado también la oración como herramienta con la que comunicarnos con Él, presentándole todas nuestras situaciones, como lo hicieron los apóstoles con la suegra de Pedro. Ellos le presentaron la situación confiando en que Él tiene el poder para hacer cualquier cosa. Y si es la voluntad de Dios, pues Él nos otorga la sanidad directamente. Porque a la luz de la palabra entendemos que Dios ya no usa personas a través de las cuales manifieste estas curaciones. Jesús otorgó a sus apóstoles la autoridad de sanar enfermedades para que las personas que escuchasen a esos discípulos creyesen en el mensaje que ellos les transmitía acerca de Jesús, para que creyesen que ese mensaje era la palabra de Dios. Y si buscamos Hechos 14:3, es claro en este sentido. Dice este versículo: por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y les digo esto porque ¿qué hemos visto hoy que era más valioso? ¿Qué es más importante? ¿Sanar de tu enfermedad, por muy terrible que sea, de tu enfermedad terrenal, o ser librado del pecado y de la muerte eterna? Acudamos a Dios en oración. Debemos acudir a Dios en la situación de enfermedad, en cualquier situación. Debemos acudir a Dios. Volvemos a leer Santiago, el capítulo 5, los versículos del 13 al 16. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Sin dejar de ir al médico y recibir tratamientos que el Señor permite. Cuando se ungía con aceite era porque ese era el medicamento que se empleaba para las fiebres en esa época. Oremos con fe a Dios. Estando afligidos, estando en pecado, oremos y compartamos con los hermanos la situación por la que estamos pasando, para que oremos los unos por los otros. Y es que a veces nuestra primera reacción es acercarnos a la persona que está pasando por una enfermedad, intentar aconsejarla o rebajar pues la importancia de esa enfermedad. Y con eso le estamos quitando el lugar a Dios en esa situación. La palabra nos llama a orar con la persona afectada. Oremos con ella. Vamos a un lugar donde ya no habrá enfermedad. Ese es el mensaje de Jesús. Ese es el mensaje que Él tenía que transmitir por los pueblos. Para eso había venido. No para sanar enfermedades terrenales, sino para llevar ese mensaje y después cumplir ese mensaje en su persona. Y por último, cuidado con los que comercian con la sanidad. Dios no comercia con la sanidad. Dios no juega con las personas. Es Dios el que da la fe. Por tanto, Dios no nos chantajea con la salud por la fe.
porque Él nos da la fe. Huyan de aquellos que ofrecen sanidades en concentraciones especiales, huyan de aquellos que limitan la presencia del Señor a los lugares donde hay prosperidad y sanidad. Cuando veo a los predicadores adinerados que montan espectáculos de sanación en estadios luminosos, ¿saben de quién me acuerdo? Me acuerdo de Pablo, prisionero en una celda, o a Pablo escribiéndole a Timoteo sobre su mal de estómago. Me gustaría saber quién es el guapo que pone en tela de juicio la fe de Pablo. El rey que vence al pecado en la cruz es el rey que vence a Satanás, que vence a los demonios, que vence a la enfermedad. Eso solamente lo puede hacer Cristo con su muerte en la cruz. Y la resurrección es la proclamación de su victoria. ¿Lo crees así? Si lo crees así, entonces Dios te ha dado el don de la fe para entender este mensaje que no parece razonable, pero que nos revela esta palabra de Dios, esta palabra que nos habla a través de la Biblia. Oremos. Sí, Señor y Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, nos muestras a través de tu palabra cómo tú tienes la autoridad sobre el pecado, Señor. El pecado que es la raíz de todos los males que asolan el mundo, Señor. Tú mandaste a tu Hijo Jesús para vencer ese pecado, Señor, y para restituir aquello que estaba perdido. Somos nosotros, Señor. Y te damos gracias, Señor, por esta gran verdad. Te pedimos, Señor, que recordemos esto en cada momento, que la enfermedad nos sirva, Señor, para recordar que dependemos absolutamente de ti. Señor, también te pedimos que nos ayudes a recordar la imperiosa necesidad de llevar tu palabra a aquellos que todavía no la han escuchado. Sabemos de la importancia que es que tu palabra llegue a sus oídos, porque solamente a través de ella es que las personas podrán comprender esta realidad que hemos visto en esta mañana, y que la enfermedad terrenal es pasajera, pero que la muerte eterna es una realidad, y que aquellos que no hayan creído en tu Hijo Jesús como su Señor y Salvador sufrirán tu ira por la eternidad. Señor, te damos gracias, porque sabemos que la enfermedad terminará, Señor, que realmente cuando estemos en tu presencia, tú serás nuestro protector, tú serás aquel en el cual descansemos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.